Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 7 de la mañana en punto. Y tal como se lo informamos desde muy temprano, que esta mañana nos iba a acompañar Octavio de la Torre, especialista en Derecho Fiscal, en Comercio Exterior y en Aduanas. Ya se encuentra con nosotros. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Buenos días a todo tu auditorio. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Muy bien. Y bueno, licenciado, fíjate, muchos temas que platicar contigo. Pero hay esto, ¿qué está pasando con el TLC? Ya ves, no sé cuántas rondas vayan ahorita. ¿Qué va a pasar con el TLC por lo que está pasando acá con Donald Trump? Pero también esto, cuando se echa a rondar este TLC, allá por los 90s, que es cuando se pone, se hablaba y había mucha inquietud. Por un lado, incluso yo sentía que sí había gente que estaba a favor, pero había mucha gente como que se oponía, como que había una asimetría no muy notoria entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué pasó? ¿Sí nos puede recordar cuándo empezó y por qué empezó y qué objetivos pretendía TLC, este Tratado de Libre Comercio? Híjoles, es una historia increíble, ¿no? El libre comercio en México lo tenemos que entender a partir del 86. En 1986 no nada más Maradona y la mano de Dios y el Mundial pasó en México. En 1986 México se incorpora al GATT, al libre comercio, y modifica totalmente su economía. De ser una economía cerrada, la transforma en una economía abierta y obviamente incluyente con el comercio exterior y aduanas mundial, el comercio internacional. Nos abríamos al mundo del libre comercio. Y de ahí nosotros nos comprometimos a través de la inclusión en el GATT a modificar nuestras leyes y normas. En esa época, si mal no recuerdas tú, pues hubo un presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, ¿no?, que dentro de su mandato gira instrucciones en principio para que buscáramos un acuerdo o una relación comercial con Europa. Pero eso es lo que se dice anecdóticamente en los libros de historia. Pero realmente te platico, Jorge, que Europa en ese momento le contesta a México que no era su interés. ¿Por qué? Porque acababa de suceder un acontecimiento en el 89 de la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín también transforma la economía mundial, ¿no? El sistema socialista, sí, comunista, del 89 para acá en adelante, pues se transforma. La caída de este muro transforma totalmente las barreras y la forma en la que la economía se venía comportando. Esto, a respuesta es, hoy estamos más interesados ahorita en resolver el tema, ¿no?, en cuanto a la caída del muro de Berlín y la constitución de las Alemanias, con la modificación de un socialismo más abierto y un comunismo también con una apertura, y también se da la apertura comercial por parte de China. Eso lo que genera es que en México, ¿no?, de manera decidida, se busque un acuerdo con Estados Unidos. Se dice anecdóticamente que en una reunión, ¿no?, le pide y le quiere instrucciones a su secretario de Comercio y Fomento que vaya y que platique con su homólogo de Estados Unidos de Comercio, el ministro de Comercio, a efecto de buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Nada más. No incluía a Canadá. Canadá ya tenía desde el 88 un acuerdo bilateral con Estados Unidos. En la respuesta, bueno, dicen que regresa el secretario, le dice al presidente de la República: señor presidente, pues le tengo una muy mala noticia, ¿no? Fíjese que Estados Unidos no quiere un tratado de libre comercio con México. La respuesta por parte de Salinas, un estadista destacado con todas sus deficiencias dentro de la cuestión política, que eso quisiera apartarlo del comentario, fue: perfecto, comenzamos a negociar. Todas las negociaciones comienzan con un no. Fíjate, y es cierto, todas las negociaciones comienzan con un no. O te voy a preguntar, Jorge, si tu esposa o tu primera novia te dijo que sí a la primera. Yo creo que ahí fue un tema de negociación. De ahí nosotros arrancamos, Jorge, con la negociación del Telecán, que se hace primero nada más entre México y Estados Unidos, posteriormente se sube Canadá, hay un fast track y este acuerdo se firma y se negocia, fíjate, con Bush padre, republicano. Pero se da una elección intermedia en Estados Unidos, que contiende con Clinton. El grado de aceptación de Bush padre en ese momento era el más alto de todos los presidentes de Estados Unidos. Todo indicaba que iba a ser reelecto. Y contra todo pronóstico gana el demócrata y gana Clinton. ¿Qué crees que Clinton fue lo que establecía respecto al Telecán? Porque me preguntaste de México, pero también de Estados Unidos. Se oponía a Clinton a la firma del Telecán. De ahí es que México da una serie de instrucciones a efecto de que se firmen de forma paralela unos acuerdos que tienen que ver con temas laborales y de campo, agroindustriales, y estos acuerdos permiten que el Telecán sí entre en vigor en los 90s. De manera paralela al impulso que le da Estados Unidos a este acuerdo, obviamente Canadá ya arriba dentro del acuerdo, en el mundo de libre comercio se transforma ese GATT posteriormente en la Organización Mundial de Comercio,
¿Con qué intención? Con que cualquiera de las situaciones o diferencias que tuvieran los países miembros de esta OMC se pudieran resolver por esta vía, ¿no? Por esta vía del diálogo, de la comunicación, con reglas claras que permitieran tomar decisiones por mayoría de la OMC. Entonces date cuenta, en el contexto geopolítico mundial, la negociación del Telecán y el acuerdo del Telecán también es un precursor para lo que sucede con la Organización Mundial de Comercio, obviamente de vía paralela, ¿no? Pero sí fue una situación que catapulta. La visión del Telecán en un principio, ¿no?, era que lo que se pretendía es que los pueblos de América, los pueblos de Norteamérica, ¿no?, se incrementaran en cuanto a su riqueza, que existiera una integración económica y industrial, y que con la intención, fíjate, de que no, la idea era que tuvieras acceso a un mercado para comprar bienes. O sea, la intención entre los tres países es: vamos a comprar entre nosotros, vamos a producir entre nosotros, y vamos a consumir entre nosotros, y vamos a exportar con los otros. Esa era la intención en un principio. En esa época, bueno, en Estados Unidos te digo que existió esta oposición y se termina firmando. En México también existe. Y parte de mis compañeros que están en el cuarto de inteligencia por parte de Concanaco Servitur, como Agustín Jurado y Benito Solís, que son de los equipo negociador del cuarto de junto original, ¿no?, me decían y me platican: oye, Octavio, es que había una oposición muy grande por parte de los empresarios, por parte de los productores, a que el Tratado de Libre Comercio funcionara, incluso una oposición muy grande por parte de la izquierda mexicana. 23, 24 años después, Jorge, pues la propia izquierda mexicana, que en su momento decía que estaba opuesta, reconoce que se equivoca, y reconoce que efectivamente el Telecán ha sido un detonador del crecimiento y de la economía en México. Obviamente... ¿Qué perseguía y concretamente qué se entendía, por ejemplo, libre comercio? Porque también hay mucho jaloneo en todo lo que no lo he dado, en tanto en mercancías como en servicios. ¿Qué contemplaba en su inicio? Y acuérdate que decían que paulatinamente iban a entrar varios temas. Sí, el propio tratado te establecía unos esquemas de desgravación arancelaria, ¿no?, y de apertura comercial en cuanto a ciertas etapas. Ahora, siempre los acuerdos comerciales, y de manera particular te establece, y como lo dijiste claramente, tanto los bienes como los servicios. Y hay especialistas en cada uno de los temas. Como tratado, tiene más de 20 capítulos. Cada uno de esos capítulos es una Biblia, y cada uno de esos capítulos te demanda un estudio y tiene una puntuación especial, o sea, tiene un efecto especial respecto a algo. Entonces no puedes tú verlo de una forma como si estuviera aislada o estuviera deshilada. De hecho, hay capítulos que se les llama que son transversales, o que se pueden decir que son horizontales, laboral, que tienen relación con todos, ¿no? Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, en la actualidad, ¿no?, hablando del caso concreto, hay uno que es transversal con todos, que es el de comercio digital, o el de facilitación de comercio, o uno que estamos pretendiendo modernizar. Esos anteriores que te dije son nuevos los dos. Modernizar, que es el comercio transfronterizo de servicios, que tiene que ver con la entrada y salida de personas, con la certificación de profesiones, con la homologación, con la acreditación, con este tema de hacer más competitivas las fronteras, ¿no? Te voy a dar un ejemplo claro: el turismo médico o turismo de salud. Okay. El turismo médico o turismo de salud es algo que ha crecido con las mínimas bases dentro de un tratado de libre comercio. Es algo que se da de manera natural, ¿no? Y esta naturaleza de crecimiento de este sector, que conjuga muchos factores, ¿no?, porque hay una derrama impresionante de empleos, de industria y de movimiento. Esto te permite en su momento identificarlo y ver qué bases le vas a poner dentro de un tratado a efecto de que pueda potencializarse más. Ahora, tú tienes que ver el tratado, o la forma en la que yo lo estoy viendo en esta negociación donde estamos apoyando en el cuarto de junto, en esta sexta ronda hasta el momento, que el Tratado de Libre Comercio te da lo pongo en términos de fútbol, que es más fácil para tus... Tú estás en un estadio donde el Telecán va a ser la cancha, ¿sí? Esa es la cancha donde te ponen la cancha, cuáles son los límites para el juego, y hay un árbitro. En este árbitro pues tenemos a los 3 estados, pero la cancha es el Telecán y los 3 estados son parte del árbitro, que son los países miembros. Pero, ¿qué se requiere para que en ese estadio se juegue fútbol? Los jugadores, ¿no? Claro. Los jugadores son los empresarios.
O sea, es un tratado que está diseñado para que los empresarios hagan negocios, para que tengan acceso al mercado, para que hagan crecer sus empresas. Obviamente, tú estás en una modernización del Telecán con una experiencia de más de 20 años, con algunos temas que en su momento ni siquiera estaban contemplados, porque ni siquiera existían, porque había situaciones que, bueno, uno ni pensaba que iban a pasar. Bueno, tú acabas de anunciar, o lo acaban de comentar, del carro este que está dando vueltas, que acaban de mandar con un cohete, y que está dando vueltas. Así es. Hace 30 años tú te imaginabas que va a estar dando... ni idea. Hay situaciones, o que ibas a hablar por un celular, o que ibas a hablar por un celular, o que ibas a poder comprar algo por una tienda electrónica y lo vas a conseguir desde Asia. Hay situaciones que nos han venido superando en cuestiones de implementación tecnológica y incluso de comercio. Bien, pero a ver, licenciado, yo recuerdo que en aquel entonces uno de los temas pues que interesaban mucho era la cuestión de vehículos. En cuestión de vehículos, y te lo digo porque aquí mucha gente debe estar esperando esto, que los vehículos chocolates, que las importaciones y todo. Yo recuerdo que, por ejemplo, al principio cuando entra en vigencia el TLC, que decían, bueno, este año se van a poder traer estos carros, estos años, bla, bla, bla. Y después de 15 años vamos a poder importar todos los carros que queramos. ¿Es cierto o no? Fíjate que qué interesante pregunta, y no me la habían hecho de manera particular. O sea, el Telecán, dentro de todos sus capítulos, obviamente pues establece también unos parámetros para la importación de vehículos usados. El propio Telecán establece las condiciones. Hay una serie de disposiciones que se han presentado de manera interna, que esas disposiciones de manera interna establecen requisitos o obligaciones adicionales a los que se encuentran dentro del Telecán, que tienen que ver con normas relacionadas con emisión de contaminantes y con cuestiones o obligaciones adicionales a la emisión del certificado de origen. Esas situaciones, ¿no? Y es parte fíjate, ¿no? Nosotros cuando estábamos haciendo el estudio del Telecán, nos dimos cuenta que mucha de la información que se tenía para la negociación era centralizada. Entonces esto también nos llevaba a que la información que se tuviera estaba apartada de una realidad que es la frontera. La frontera realmente es donde se vive y se juega el Telecán. A nivel central, pues muchos de los problemas o afectaciones no se sienten, como el tema del IVA, ¿no? Nadie va a sentir el tema del IVA si no vive aquí y no se da cuenta cuál impacto es el que tiene o no tiene, ¿no? O sea, son muchas decisiones que se pudieran tomar desde la Ciudad de México de manera central. En el tema de los vehículos, pues también hay una serie de decisiones que se toman, ¿no? Que pueden pensarse que se encuentran apartadas de lo que te establece el Telecán, y son disposiciones en particular que toma el gobierno mexicano y que las impulsa el gobierno mexicano a través de decretos y de acuerdos paralelos a lo que establece el Telecán. Si tú te vas a una lectura rigurosa de lo que te dice el Telecán, pues el Telecán te habla de efectivamente una apertura para la importación de vehículos usados respecto a ciertas condiciones que deban de cumplir. Esas condiciones que deben de cumplir están sujetos también al cumplimiento de una norma, porque pues la intención también, tú entiéndelo como una cuestión de seguridad, que tampoco te gustaría, es que los vehículos que se terminen importando, que sean usados a territorio nacional, pues cumplan con estas condiciones a efecto de que no contaminen, claro, de que no te generen un problema, ¿no? Ahora, esas disposiciones se encuentran en el Telecán, y lo que te decía respecto a que cuando nosotros nos damos cuenta que todo está centralizado, hacemos una serie de mesas de la frontera desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Lo que nos damos cuenta con el levantamiento que hacemos, porque estamos preguntando ¿qué te duele del Telecán? ¿Qué no te gusta del Telecán? ¿Qué quieres que se mejore el Telecán? En tus términos de empresario, ¿qué quisieras que se mejorara? Muchas de las posiciones que nos terminan a nosotros comentando no eran cuestiones relacionadas con el Telecán, sino eran cuestiones relacionadas con situaciones internas. Ahora, eso para mí es bueno. Te voy a decir por qué. Porque el Telecán depende de Trump y depende del primer ministro de Canadá, pero las disposiciones internas dependen de nosotros. Entonces hay una gran área de oportunidad a efecto de que esas disposiciones las ajustemos y las mejoremos. Entonces esa era parte de la reflexión que nosotros terminábamos haciendo. Ahora, se tienen que buscar los vehículos a efecto de que esas situaciones pues generen el eco necesario para que se llegue a respetar lo que en algunas condiciones se llegó a determinar o a negociar, ¿no? Entonces, pues el Telecán... que yo decían aquí, por ejemplo, este año nada más estos carros, el que viene estos más, pero después de 15 años se van a poder todos. Sí, y te digo, sí, efectivamente,
pues es lo que el Telecán te estableciera, de que se podía haber la apertura total para la importación de vehículos usados. Entiendo que no existe habría que verlo directamente con las autoridades, pero hasta lo que yo entiendo, porque es un tema que no traigo, ¿no? Es que no existe una negativa en cuanto a que se puedan importar, sino la situación muchas veces está vinculada con la serie de requisitos adicionales que se deben de cumplir a efecto de que se pueda importar, que te generan que sea prohibitivo lograrlo, ¿no? No te digo que no puedas, nada más que te pongo una lista interminable de requisitos o una serie de requisitos que hacen imposible que pueda llevarse a cabo esta importación. Bien. Licenciado, aquí por ejemplo se habla, ya ahorita que está, ya ves que con la entrada de Donald Trump, que siempre no quiere el TLC, ¿quién se ha beneficiado más? ¿Canadá, Estados Unidos o México? Y te lo digo por esto, porque Donald Trump se quejó de que no, que ellos no le estaba yendo bien con el Telecán, que nosotros éramos los ganones. ¿Qué tan cierto es eso? Hay beneficios para los tres países y no lo puedes medir nada más en cuanto a un déficit comercial, porque dentro de la fórmula que está presentando no están los servicios. Entonces, híjoles, tendrías que hacer hay muchas aristas para poder ver quién es el que más se ha beneficiado. Y hay un beneficio en los tres países y la economía se ha beneficiado que se encuentra totalmente integrada, ¿no? Y tú lo ves en la propia frontera, tú lo ves en Tijuana, donde voltees, hay empresas que son de inversión norteamericana, que están aquí no porque seamos malos, ¿no? Ni porque seamos un mal país para invertir, con todas las deficiencias que podamos Turquía, tener. Que quiere invertir aquí. Fíjate qué interesante. Ayer escuché exactamente el tema de Turquía. Nosotros como gobierno, como México, como país, ¿no? Lo que tenemos nosotros que impulsar, o desde nuestra perspectiva, porque somos defensores del libre comercio, es eso. Es el que tengamos mayores acceso a mercado. Y lo que he estado viendo en el transcurso de estas negociaciones es que nos estamos enfocando nada más al Telecán, pero hay una serie de acuerdos que se están negociando de manera paralela para modernizar, como el que tenemos con Brasil, como el que tenemos con Argentina, Alianza del Pacífico, los que tenemos con Europa, incluso Turquía. Incluso Turquía hay un proceso de posible acuerdo comercial, hay un posible proceso de apertura comercial con este país. Obviamente, pues en este aspecto es importante que los empresarios participen, porque te voy a decir una cosa, el equipo negociador mexicano de la negociación de Secretaría de Economía es un equipo con mucha experiencia, son parte de los negociadores originales del Telecán, o sea, que tienen más de 20 años, que en ese momento eran jóvenes, que ahorita ya son personas de mayor edad, ¿no? Pero que han tenido en su experiencia más de 10 negociaciones de acuerdos que en todos hemos sido reconocidos como un equipo negociador exitoso. Okay, pero no le pidas tampoco a alguien que nada más ha estado en negociaciones que conozca todo el contexto de la operatividad. Y es donde el empresario se tiene que acercar a efecto de sí levantar la mano, ¿no? Y plantear ciertas posiciones operativas. Ya el negociador sabrá cómo eso transformarlo en un texto dentro de un tratado, ¿no? Pero también hay una cierta limitación en cuanto a poder conocer la totalidad del contexto para que un acuerdo sea favorable. Exactamente nosotros en Montreal, cuando estábamos en Montreal, que se lleva a cabo una reunión entre tres cámaras, fíjate, tu respuesta a quién se ha beneficiado, hay una reunión convocada por una cámara metropolitana de Canadá, ¿no? Metropolitana Montreal, y convoca a 8 cámaras metropolitanas de Canadá, 8 cámaras metropolitanas de México y 8 cámaras metropolitanas de Estados Unidos, más la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. Se convoca a efecto de que previo a la ronda de negociación se lleve a cabo unas reuniones para conversar de si el tratado ha beneficiado o no ha beneficiado y sacar un pronunciamiento en conjunto que fuera dirigido a los presidentes de los 3 países. Se lleva a cabo todas estas reuniones, Jorge, se conversa estas reuniones durante todo un día y la conclusión de los 3 países a nivel empresarios es que el tratado efectivamente ha rendido frutos y beneficios para estos 3 países. Lo que termina sucediendo es algo sin precedentes. Se crea un tipo de alianza entre todas las cámaras de comercio de los 3 países, en la cual se hace un pronunciamiento directo dirigido a Trump, dirigido al presidente de México y al primer ministro de Canadá, en la cual se les invita a que efectivamente
verdaderamente este tratado se mantenga, se negocie y se mejore, porque finalmente los que mueven la economía en términos de libre comercio son los empresarios, claro, que son los operadores, los que hacen los negocios. Esto se presenta, se da toda esta sexta ronda de negociaciones y había, a final, terminando la ronda, dentro de la misma ronda había una reunión en Davos, donde Trump se presenta, no hace pronunciamiento respecto al Telecán, incluso dice que posiblemente pudiera estudiar un acuerdo multilateral. ¿Por qué? Se da un hecho también muy interesante, se da el anuncio de que el TPP-11 va para adelante y que Canadá se sube. Este es un acuerdo multilateral importantísimo, claro, porque tiene que ver con Asia, ¿no? Hay condiciones que nosotros como México tenemos que revisar y resolver, porque tenemos que cumplir con ciertas situaciones para las cuales en su momento la configuración de que estuviera Estados Unidos nos permitía cumplirlas, pero son condiciones que se tienen que resolver antes de que se firme y seguramente se van a resolver, porque aquí finalmente el bloque no se veía sin este jugador, pero bueno, está avanzando. Esto te da un discurso distinto por parte de Trump. Llegamos al día de su discurso y ese mismo día en la mañana, más de 30 senadores republicanos de Estados Unidos emiten un pronunciamiento oficial por escrito dirigido a su presidente, estableciendo que Estados Unidos se ha beneficiado con el Telecán y que el Telecán tiene que continuar. Trump no hace pronunciamiento ni negativo respecto al Telecán que estamos nosotros trabajando. ¿Cuál es lo que se ve o cómo estamos viendo que está avanzando? Está avanzando lento, porque hay 3 capítulos que están cerrados. Licenciado, ¿qué te parece? Porque nos están mandando una pausa para no interrumpirte luego. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Licenciado, bien, sé que hay muchos temas, ¿no? Hasta se desespera uno por brincar de un tema a otro, concretamente a Baja California, de todo esto, que es lo que más nos interesa. Pues a nosotros nos debe interesar que el Telecán nos genere mayor inversión, nos genere mayor productividad, que la inversión y en cuanto a la tecnología del conocimiento y la manufactura 4.0 se haga una realidad, que nuestra competitividad no esté basada en bajos sueldos, ¿no?, y posición geográfica, porque pues entonces estaríamos hablando de un país rico lleno de pobres y que lo único que damos al mundo es que nuestros sueldos son bajos, que me parece terrible, porque creo que como Estado, como frontera, hay muchos mayores valores agregados que muchas veces dicen la ceguera de taller no nos permite verlos, entonces que posiblemente requerimos una visión fresca para poder identificar qué valores agregados tenemos en cuanto a esta competitividad y no más enfocarlos en esas 2 situaciones. Y eso te lo digo porque lo he escuchado reiteradamente, incluso relacionado con la reforma fiscal de Trump. ¿No? Porque bueno, no nos hemos metido a eso, Jorge, pero claro, desde que estaba en la campaña él sacó 2 banderas, reforma fiscal y TPP para abajo y Telecán, más el muro, ¿no? Exacto. La reforma fiscal de Trump ya es una realidad. La reforma fiscal de Trump se aprobó el año pasado, la quería tener aprobada en Thanksgiving, no pudo, pero se la dieron de regalo de Santa Claus, ¿no? O sea, también las fechas juegan, y esta reforma fiscal demanda, por supuesto, voltear nosotros, así como decíamos, el problema no está en el Telecán, sino está en lo que hacemos internamente, voltear a ver cómo estamos estructurando nuestro sistema jurídico, nuestro sistema tributario, y de qué manera lo vamos a adelgazar y hacer más eficiente. Entonces, en el momento en el que él hace la propuesta y está en la ronda de negociaciones, de manera se ve como inmediata, hay un momento en el cual las negociaciones continúan, pero se baja un poquito el sonido porque Estados Unidos estaba enfocándose en su reforma fiscal. Este anuncio lo hice contigo hace un año, en noviembre del año pasado que me invitaste, comentamos que era muy peligrosa la reforma fiscal de Trump, y que noviembre del año antepasado, ya estamos en 18, que era peligrosa la reforma fiscal de Trump y que nosotros teníamos que ver de qué manera nos hacíamos más competitivos. Pasó una ley de ingresos de la Federación en el 2016, ¿correcto? Pasó una segunda ley de ingresos de la Federación en el 2017, ¿no? Y al día de hoy no vemos que se tenga una respuesta a la reforma fiscal, que es una reforma fiscal que en términos porcentuales, pues obviamente te habla nada más viéndola que si hay un margen de diferencia muy grande. Ahora, me han dicho, ¿no?, y lo he visto, la base gravable, la forma de calcular el impuesto, la base no es la misma en México y Estados Unidos, ni siquiera los sueldos y los ingresos que se tienen en México y Estados Unidos, ¿no? Pero te voy a preguntar algo. En esos números, y me dicen, bueno, y la diferencia puede ser de 2-3 puntos que tendríamos nosotros que ajustar. Pero a mí me pregunta, Jorge,
Tú también cruzas a Estados Unidos, ¿no? ¿Cierto? Ok. Entonces, los servicios que tienen en Estados Unidos por el porcentaje de impuestos que pagan, ¿representan a los servicios que tenemos en México por el porcentaje de impuestos que pagamos? No, pues... No creo. No creo, ¿no? Entonces, parte del tema de la reforma fiscal de Trump, ¿no? También está basada en la inversión. Y parte de la reforma fiscal en México, ¿no? Que es parte de lo que los contribuyentes se duelen, los empresarios se duelen, pues está basada en el gasto público y en que esos impuestos que se recaudan por esa reforma del 2013-2014, que ha sido tan buena, que ha permitido, ¿no?, que no nos afecte el tema del petróleo, porque ha sido tan buena que nos ha permitido mantenernos, ¿no? Nos ha permitido mantener este gobierno, ¿no?, y este gasto público, que debe de en determinado momento revisarse e identificarse el gasto público, incluso reducirse, e incluso buscar un estado que se convierta en un estado productivo. Pero sí nos ha pegado, ya ves, toda la cuestión energética. Perdóname, ¿cómo anda ahorita la gasolina? Oye, ¿no te la acabas? Ya casi a 20 pesos el litro. Ah, no, es que es otra cosa. O sea, yo estoy hablando de la reforma fiscal, ¿no? Ok. O sea, estás hablando de todas las reformas estructurales. O sea, me queda claro que te están subiendo, pues a mí también me cuesta más el gas, ¿no? Y me cuesta más la luz. Todo cuesta y me cuesta más la gasolina, ¿no? Y ya tengo que ver a ver si me alcanza para comprarme un carrito eléctrico, pero pues también la luz me va a subir. Exacto. Entonces, a mí me queda claro, esa parte me queda clara, pero en particular respecto a la reforma fiscal que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, ¿no?, que tiene que ver de manera directa con la inversión de las empresas, con el establecimiento permanente, pues es algo que nosotros en México tenemos que llegar a revisar, y que ya hubo una campanada desde que se hace la presentación de la propuesta que decían que no iba a pasar. ¿Qué terminó sucediendo? Que sí pasó. Entonces, aquí vamos a ponerlo en términos de fútbol, ¿ok? Cuando México dijeron en qué grupo estaba para el Mundial de Rusia, yo conozco más de un amigo que se puso a hacer cuentas. A este sí le ganamos, a este no, con este empatamos y pues sumamos todo y pasamos. Perdóname, para ser campeón tienes que ganarle a todos. Y para poder sacar adelante a un país tienes que hacer con todos. O sea, no tienes que esperar si uno hace u otro no hace. Tú tienes que hacer las cosas por tu sector y por tu país. Eso es parte de lo que se está viendo dentro de la negociación del Telecán, ¿no? Porque tú te ves que Estados Unidos, los puntos que presenta, pues están relacionados con los intereses de sus sectores y de su país. Como Canadá, los puntos que presenta, como México, los que está defendiendo. Entonces, si te das cuenta dentro de esta negociación que hay una defensa de los intereses de los sectores que se encuentran representados. En el tema, te vas en el tema del Telecán, te vas en el tema de la reforma fiscal, que esa le corresponde, pues también al legislativo, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿En qué momento has escuchado que estamos en un tiempo de precampañas, que estamos en un tiempo, no de pre, ¿no? O sea, digo, que estás en un tiempo en el que se están anunciando, ¿no? ¿En qué momento has escuchado que van a buscar cómo ajustar el gasto público, cómo reducir los impuestos, cómo hacer una reforma fiscal que realmente es eficiente, que sea competitiva con lo que está pasando en el mundo? No, en esos temas no se han metido. Porque yo lo que entendería es que pues de ahí surge, de ahí nace pues la lana con la cual se sostienen que pues, las elecciones, los partidos políticos, quizá ya que entren en campaña, ¿no? Si lo van a, por supuesto que lo tienen que manejar. Pues yo esperaría que existiera no nada más que se maneje, sino que existe una propuesta. Incluso yo entendería que el gobierno mexicano ya tendría que estar viendo una propuesta en respuesta. ¿Por qué? Porque sí, la reforma fiscal de Trump, ¿no?, que es paralela a todo el tema del Telecán, es una reforma que tiene un impacto interesante en México y en el mundo. Hace un país competitivo con el mundo y establece unos mecanismos de repatriación de capitales que pues son más bien regresas el dinero porque lo regresas y tienes esta serie de beneficios. Y si eres una empresa con pérdidas, pues tú no tienes estos beneficios más que las que no lo tengan. Entonces, en términos porcentuales la hace atractiva, ¿no? Por lo menos te hace pensar en regresar algunos de tus procesos o regresar algunas de tus inversiones a Estados Unidos, incluso en algunos casos pues ver la manera en la que termines pagando tus impuestos en este país. Esto tiene respuesta con muchas situaciones que se dan en un contexto internacional. Te voy a poner un caso. Seguimos hablando de Telecán y de comercio, de reforma fiscal y Telecán son temas que son paralelos, ¿eh? No puedes perder de vista una situación con la otra. O sea, existen también acuerdos y tratados relacionados con temas de impuestos y con temas fiscales. Pero Telecán, aunque sea de comercio, tiene también matices que están vinculados con la cuestión fiscal. Ahora, tú lo ves así. Si tú te das cuenta, nos metemos al tema de comercio digital y comercio electrónico, un capítulo nuevo dentro del Telecán, una situación novedosa. La primera transacción que se da a nivel mundial se da en los 90s,
tengo entendido más o menos 95, la primera página de internet se da previo al 95, era algo que no se existía, que no se sabía, que, bueno, tú te acuerdas que creo que era el fax lo que usábamos, ¿no? A mis hijos yo les enseño un fax y bueno, me dicen, ¿qué es eso? Les enseño el teléfono de... Sí. Y, o sea, no había manera que te localizara tu esposa, ¿no? En donde estabas, ¿no? Exacto. No existía. Entonces, en ese proceso se crea lo que es el comercio digital, y ahorita te das cuenta que el comercio digital viene desplazando a nivel mundial y tiene un crecimiento en México de más del 949% desde 2009 a la fecha, ¿no? Este comercio digital pues, se traduce en servicios y en bienes. Son cualquier bien o cualquier servicio que se transacciona o negocia por medios electrónicos, sin importar que la entrega material se haga de manera física. eBay, Mercado Libre. eBay, Amazon, Facebook, Amazon, sí. YouTube. Todo. Todo. Las tiendas, Mercado Libre, la que quieras. Eso es comercio electrónico, comercio digital. En el Telecán no existe un capítulo de comercio digital. El capítulo más avanzado se encuentra en el protocolo modificatorio de la Alianza del Pacífico. Es el que es más adelantado de todos. Y es un capítulo que habla más de coordinación, de cooperación, de ayuda. Pero fíjate bien lo que está pasando, porque dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Te vas a la Comunidad Europea, y en la Comunidad Europea te das cuenta que hay una serie de sanciones por parte de la Comisión Europea a empresas multinacionales, entre ellas Google, entre ellas Amazon, entre ellas eBay, por varias razones. Una, porque se vende piratería a través de estas plataformas, ¿no? Dos, por temas relacionados con privacidad de la información, difamaciones, cuestiones que tú las ves en Facebook que de repente te aparecen y es un martirio que las bajen, ¿no? 3, porque se dan cuenta que las plataformas, para buscar esquemas en donde pagar menos impuestos sobre la renta, llegan a acuerdos en lo particular, por ejemplo, con Luxemburgo. Con Luxemburgo tienen un acuerdo en lo particular para un pago de impuestos sobre la renta inferior al 1%. De eso, en Europa, se quejan los comerciantes, las pymes y las empresas de esta zona. Perdón. ¿Qué es lo que dicen las empresas de esta zona? Oye, mientras yo pago un impuesto sobre la renta de más del 30%, estas empresas, no nada más estoy hablando de esa en particular, sino más de 400, tienen un acuerdo particular para pagar menos del 1% de impuesto sobre la renta. Eso obviamente te pone en un impasse, porque te hace menos competitivo, porque incluso tienes menor inversión, porque tienes un trato de desigualdad, ¿no? Ahora yo te lo pongo en términos de nuestra zona. ¿Qué te parece si luego que regresemos de la pausa, licenciado? Ya estamos de regreso. Bien, gracias por continuar con nosotros. Te interrumpimos, licenciado. Adelante. Te decía, estábamos con el punto de comercio digital y el manejo en cuanto al impuesto sobre la renta. Entonces en Europa pues se dan cuenta de que había una preferencia en cuanto a este pago de impuesto sobre la renta de manera particular en este estado, ¿no? Hay una sanción multimillonaria, hay otra sanción por venta de piratería de Louis Vuitton, ¿no? A otra plataforma. ¿Qué sucede? Que estas plataformas pues obviamente empiezan a implementar una serie de actividades para garantizar que los artículos que vendan a través de las plataformas no sean piratas. Porque era un tema, o sea, el tema del comercio digital es que estas plataformas son tiendas electrónicas, pero son tiendas distintas a si tú vas a un changarrito de la del centro que tiene que pagar un uso de suelo, una licencia, un permiso, una inspección, luz, un bombero, agua, todo, ¿no? Y que incluso el cliente llega y dice, oye, no me gustó, te lo vengo a regresar, o no funcionó, o no sirve, o dónde está la garantía, ¿no? Este esquema pues viene a modificar. El hábito de consumo se ve que se viene modificando en Estados Unidos. Incluso hay una serie de estudios que te establecen que se están reduciendo las tiendas físicas, y se están transformando en tiendas electrónicas. Sears, ¿no? Anunció un despido masivo de más de 12,000 personas en Canadá por cierre de sus establecimientos, por una situación entiendo que por una quiebra, que está vinculada también con la modificación de los hábitos de consumo de las personas. Entonces esto te está hablando de que el comercio como tal se va a transformar o se está transformando, y es algo de lo que nosotros dentro del propio Telecán tenemos que incorporar dentro de la negociación. ¿En cuanto a qué? ¿No? Tiene que haber una condición de igualdad. En México más del 70% son pymes, y esos pymes en su mayoría son comerciantes.
Esos comerciantes pues se mantienen exactamente de esta situación. El comercio digital y electrónico lo que hace es que te acerca a estos polos, eliminando lo que es el intermediario. Okay. Y lo que se utiliza es una plataforma, que generalmente la plataforma tiene un margen sobre la venta, ¿no? Por el uso de la plataforma para acercar los dos lados, ¿no? Y la parte interesante, ¿no?, que es la tendencia internacional, es impulsarlo pero regularlo. Es decir, tienen que existir controles, tienen que existir medidas, garantías, seguros, coberturas, reconocimientos. ¿Sabes para quién? Para el consumidor. Okay. O sea, es decir, ¿no? O sea, se tiene que invitar, o sea, tiene que generar que a través de estas plataformas te tengan todos esos controles para que efectivamente el consumidor termine recibiendo lo que está comprando, lo que está adquiriendo. Incluso la lealtad en cuanto a compras a través de medios electrónicos desaparece. O sea, la lealtad ya no se basa muchas veces en la cuestión de la calidad, sino se basa en el tema del precio. Y tiene que ver con los hábitos de consumo. Eso es Telecán. Eso es impuesto, eso también son temas de impuestos, porque por supuesto, si tú lo ves, empecé platicando contigo que la intención del Telecán era que los pueblos de América del Norte, ¿no?, se enriquecieran. El flujo de mercancías libremente, ¿no? Sí, pero que los pueblos se enriquecieran, que existiera un flujo de mercancías, pero te dice claramente Trump, te dice, el Telecán no ha cumplido con el objetivo para el cual fue creado, ¿no? Que los pueblos de América estuvieran mejor o se enriquecieran, ¿no? Se refiere obviamente pues también a las personas que estamos aquí. Yo creo que se ha cumplido, ¿no? Me parece que es una posición un poco polarizada, pero a ver, tú date cuenta ya en el contexto que también es Telecán, ¿no? Tú estás en una situación de negociación de un Telecán donde estás buscando un libre tránsito de mercancías, ¿correcto? ¿Sí? Y lo estás haciendo con 3 países, ¿cierto o no? Claro. ¿Cuál es la intención de tener un Telecán? Que la riqueza se quede ¿en dónde? En cada país, ¿no? En nosotros 3, ¿no? Claro. O que se vaya a Luxemburgo, o que se vaya a China, o que se vaya a Taiwán, o que se vaya a cualquier otro país. La intención es que se quede aquí. Entonces obviamente el tema del Telecán viene ligado también a la cuestión de los impuestos internos, porque si tú tienes plataformas de comercio digital, ¿no?, donde vas a terminar estableciendo que tu impuesto sobre la renta lo pagas en Luxemburgo porque es el 1%, porque ya tienes tus servidores, pero todos tus negocios los hiciste en México, en Estados Unidos y Canadá, espérame, yo creo que el tema de libre comercio no termina, o sea, sí te termina beneficiando posiblemente como consumidor, pero realmente la riqueza que se genera por esta plataforma, que es una riqueza sumamente importante, no se termina pagando o contribuyendo a estos estados. Y esa falta de contribución no permite que esos estados brinden mejores servicios. Ya no me meto al tema de cómo los administra el gobierno, eso es algo que le corresponde a otras personas, ¿no? O sea, no hablo de si el gobierno los administra bien o no los administra bien, si los pone donde deben estar o donde no deben de estar. El punto es que esos recursos se cuenten y se tengan, y que esa riqueza que se genera como tratado se mantenga y se quede en la región del Telecán. Que no nos entren por la puerta de atrás para salir por la puerta de atrás. Entonces es una situación que forzosamente se tiene que ver alineada, ¿no? ¿Escenario si quedáramos fuera del Telecán? Pues nosotros nos basamos nosotros estamos adscritos y pertenecemos a la Organización Mundial de Comercio, igual que Estados Unidos. Hay una serie de reglas y de disposiciones que son parejas. El piso está parejo para todos los países miembros. Incluso tendríamos un beneficio. Uno de los principios del GATT es el de nación más favorecida, es decir, que tendríamos unos aranceles promedio inferiores a los que tienen cualquier otro país que pudiera considerarse de primer mundo. Eso nos permitiría mantenernos con un margen interesante y obviamente tendríamos que calificar nuestros productos como mexicanos, ¿no?, a efecto de que pudieran entrar a Estados Unidos bajo esta parábola de nación más favorecida. O sea, tendríamos que seguir calificándonos y tendríamos, incluso hay un certificado de origen mexicano que se llama CAM, si mal no recuerdo, que se emite a través de la Secretaría de Economía, que sería el que se aplicaría. ¿Qué tenemos que hacer? Que yo no veo que suceda que nos quedemos sin Telecán, Jorge. Incluso las señales dicen a que el Telecán va a avanzar, va lento, pero está avanzando. Pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Estamos obligados a hacer una revisión, no de en el caso de que seamos importadores, de los impuestos que pagan los productos que no sean originarios del Telecán, de Estados Unidos y de Canadá. Ahí hay una tarifa donde nos dice
nos da un código o clasificación arancelaria y nos dice qué impuestos pagan todos los países con los que no tenemos acuerdo. Entonces tendremos que primero eso revisar. México desde el 2000 ha volcado su economía al comercio exterior y la reducción de impuestos en México es significativa también para los países con los que no tenemos tratado. O sea, nos hemos volteado totalmente hacia el mundo exterior. Entonces en esa parte la afectación pudiera medirse. En cuanto a la entrada de Estados Unidos, tendríamos que hacer a viceversa, identificar nuestros productos a efecto de que primero califiquen como mexicanos y identificar dentro de la tarifa de Estados Unidos cuál es el arancel para nación más favorecida, que es un arancel promedio, y esa sería la afectación que nosotros pudiéramos tener. Hay estudios que te hablan que va del 3.5 al 5.7% en promedio, pero obviamente pues te hablan en promedio de una tarifa arancelaria que más o menos son entre 7 y 12 mil fracciones. Entonces pues es un promedio de muchas fracciones, ¿no? Entonces habría que irnos a analizar caso por caso. Si quieren, con todo gusto y me buscan, nosotros pudiéramos apoyarles, ¿no? No sé si pueda dar mi correo electrónico. Sí, claro. Es octavio@tlcasociados.com.mx, repito, octavio@tlcasociados.com.mx, y ahí me pueden mandar información y les podemos ayudar un poco para que sepan qué impacto tendría. Ahora, nuestra visión es que el tratado se está negociando, viene una séptima ronda. Siempre se habló de un principio entre 7 y 9 rondas. Okay. El discurso de Lighthizer, el discurso de Trump se modificó después del informe y después de lo que le ha salido. Trump se ha matizado mucho ese tema, ¿no? Sí, porque también la base republicana y los senadores no lo apoyaron. A mí la carta por parte del Senado de Estados Unidos me dice dos cosas. Uno, que sí lo pensaba, ¿no? Y dos, que efectivamente el operador, después de la reforma, que hay operación también en Estados Unidos del comercio, de las cámaras y de México y de Canadá, ha venido funcionando porque sí ha abierto los ojos de que sí existe una buena sociedad con Estados Unidos. Hay en algunos productos que nosotros somos su principal comprador. Y ahora, los mensajes también que está dando nuestro equipo negociador mexicano, que hay que presumirlo, el negociador técnico, hay que presumirlo, es que se está haciendo una serie de aperturas y de negociaciones para acceso al mercado de los productos mexicanos que pudieran tener una afectación a su acceso a Estados Unidos. Eso también es una campanada. Oye, si en algunos de nuestros productos nuestro principal comprador es en Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos lo compra, no lo compra porque tiene un margen, todo es un negocio, es comprar barato y vender caro, es la ley de los negocios. Entonces, si nos compran a nosotros no es porque no sea competitivo, ¿no? Pero entonces si tu comprador ve que estás abriendo otros mercados, pues también hay una campanada, ¿no? Y si tu vendedor, ¿no?, dice en la Casa Blanca, oye, mi principal comprador es México, espérate, ¿no? O sea, espérame. ¿Sí? Claro. Pues también hay algo, y ven que estás volteando a otros países que tienen un producto similar a efecto de que puedan ser tus proveedores, pues esos también son mensajes. Creo que esta modernización del Telecán nos ha dejado experiencia. Desafortunadamente en México somos expertos por los errores que cometemos, porque no tenemos una planeación. O sea, una planeación estratégica. Sí existe un plan nacional y no puedo descalificarlo, pero en este aspecto estamos hablando de la reforma fiscal, son hechos de Estados Unidos hace más de un año que la presentó y que al día de hoy no existe una posición real concreta con una posible reforma, adelgazamiento, ¿no? Incluso, pues contrario a eso, hubo un incremento en derechos. Hubo un incremento en pagos de derechos, sobre todo en temas de comercio exterior a partir de enero de este año. Y es un incremento que, bueno, te puede ir del 15 al 35% de cositas, pero que esas cositas pues te siguen generando un pago adicional por conceptos, ¿no? Incluso de multas. Licenciado, fuera de año platicabas algo que va a organizar la aduana aquí de Tijuana, un evento para marzo, tengo entendido. Sí, interesantísimo. Mira, yo no había visto en la historia de las aduanas y de particular en la aduana de Tijuana, que tengo aquí ya bastante tiempo conversando con esta ciudad, que la aduana de Tijuana, o sea, como sector gubernamental, de manera directa, el licenciado Enrique Orantes y Juan Carlos Rico se dieron a la tarea de ver cómo incentivaban la proveeduría nacional en aquellas empresas transnacionales que se encuentran localizadas en México y que también están en Estados Unidos y están en Asia. Entonces les ocurrió una idea que me parece fantástica, que estamos apoyando, que se va a llevar a cabo el 1 y 2 de marzo dentro de la aduana de Tijuana,
en el patio de la aduana de Tijuana una feria de la competitividad del comercio exterior, que va a tener una serie de conferencias magistrales. Incluso estamos invitando gente de Colombia, de Argentina, de la Ciudad de México, para que hablen de temas de facilitación, de libre comercio, de perspectivas, pero también la intención que tiene es que se presenten empresas transnacionales que requieran productos mexicanos y que vayan empresas mexicanas y proveedores mexicanos a presentar, ahora sí, comprador y vendedor, acercar al B2B, al comprador y vendedor, a efecto de que puedan empezar a hacer negocios. Eso a mí me parece un ejemplo no de se había hecho la aduana aquí. No se había hecho en el país. Okay. O sea, a nivel me refiero a aduana dentro de una aduana, ¿no? Porque incluso la perspectiva de la aduana siempre es de control, ¿no? De stop, ¿no? Y en este caso, pues lo que nosotros estamos viendo es que está organizando a ahora sí, a la cúpula empresarial del Estado, la está organizando a efecto de que se sumen a este proyecto. Ya vimos que está Canacintra, que está Canaco, con Canaco, Index, AIMO, Coparmex, Canieti, hemos visto CDT, hemos visto que los líderes de las cámaras están entusiasmados, incluso los clusters están entusiasmados con este foro. Obviamente es un foro que se está concluyendo su diseño, pero que ya se está anunciando, Jorge. Sería interesantísimo que fueras 1, 2 y marzo como esfuerzo, o sea, como esfuerzo el cambiarle el perfil a una aduana en concepto de facilitación y de generar negocio entre empresas dentro de la propia aduana y que conozcan las instalaciones con la modernización que tienen. Me parece que es algo que debe de ser aplaudido, ¿no? Bien, Edna, a ver, ¿qué nos dice? Dice, felicidades a tu invitado, extraordinario, muy interesante el tema, ojalá y lo entiendan. En mi época eran solo de 6 años de diferencia, el actual, pero no existía el SAT, estaba el Registro Federal de Vehículos en la aduana fronteriza. Para importar el carro, el agente aduanal hacía el pedimento de importación. Cuando ya cruzaban la frontera, el agente del cruce revisaba el pedimento y dejaba cruzar el carro, y de allí entraba al patio central de la aduana para su importación. Y se recuerda cuando instalaron la red de fax a nivel nacional en la aduana Fona Algarabía. Sí, pues sí. Y ahí decían que fax mataba ley. Exacto. Bien, a ver, ¿de qué tamaño es la simetría entre México y Estados Unidos y Canadá? Es una pregunta muy grande. ¿La simetría en cuanto a qué? Pues me imagino que a todo. Como economías, pues estamos abismal, hablando de ¿no? una distancia muy grande, ¿no? De aquí a la luna, ¿no? Hay una distancia muy grande, ¿no? Pues, yo creo que incluso hasta como ciudadanos, ¿no? Que es terrible, cruzas a Estados Unidos y bueno, todos son unas damas manejando, ¿no? Exacto. Se paran en los altos, cruzan a México el mismo ciudadano y creo que se comporta de manera distinta. Oye, Edgar, para que no se vaya y nos quedan 2 minutos, preguntarle a los invitados por qué las cosas que son usadas y regaladas muchas veces por familiares de Estados Unidos, cuando pasamos a aduana, nos quitan dinero o supuestamente una cuota representativa. Edgar, es interesante la pregunta. Históricamente hubo una serie de abusos con el tema de las donaciones y lo platicaba con Jorge en el corte y de hecho incluso estaba de acuerdo. Hay un procedimiento a efecto de que se pueda llevar a cabo la donación de artículos, incluso hay unas donatarias autorizadas. Estas donatarias autorizadas pasan un proceso riguroso a efecto de que puedan recibir estos artículos y los puedan entregar. Ahora, eso es por la parte de las donaciones. Por el parte de los artículos que tú traes, que son usados, que son de tu uso, que te regalaron, tú siempre tienes el derecho de pasar al carril de autodeclarar. En el carril de autodeclarar tú pues vas a establecer qué artículos son. Desafortunadamente, ¿no? La propia ley aduanera establece que se debe de determinar un valor para esos bienes. Y esos artículos, cuando pasen la franquicia que tú tienes, que hay una serie de artículos que tú tienes derecho a cruzar, hay un listado en las reglas que te dice qué puedes cruzar, sea nuevo o sea usado. Ahí te viene. Entonces tampoco que no te sorprendan. Esa listita incluso tú se la puedes pedir. Yo creo que la gente de la aduana te la mostraría. O sea, ese no es tema, es una propia regla. Y tú ves, esto no entra aquí, perfecto. Lo que no entre dentro de esa lista no debe de superar cierto monto. Al momento de superar ese monto, por la diferencia que hace en cuanto a monto, se tiene que pagar
un impuesto, que no es un IVA, que es un impuesto directo que es más o menos del 16%. Entonces, donde tú dices, y es algo que se calcula directamente sobre el valor que se termine declarando. Cuando a ti te regalan algo, ¿no? Que eso puede superar el valor de tu franquicia, pues la sugerencia, y que no esté dentro de tu franquicia, la sugerencia es que pareces al carril de autodeclarar. Si lo que a ti te dicen que vale y te quieren hacer pagar con una boleta, porque esto es legal y jurídico, ¿no? Es una boleta que pagas en una caja registradora que te pone un sello. O sea, no es dinero en efectivo que entregas ahí, no. Vas y declaras y tienes una boleta. Si lo que te establecen a ti no te es conveniente, tú puedes solicitar que te retornen en Estados Unidos. Ese sería mi consejo. Bien, licenciado, queremos agradecer tu presencia esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Jorge, a ti y a todo tu público, y de verdad es un placer y privilegio estar con ustedes, a sus órdenes siempre. Gracias, licenciado. Ricardo Estrada, Franco Sosa, nos despedimos. Los esperamos el día de mañana, viernes 5 de la mañana, en punto. A nombre de Franco Sosa nos despedimos. Que pasen excelente día. Gracias, Ricardo, por tu apoyo. Gracias, Franco. Esto ha sido todo por hoy aquí en este espacio informativo. A nombre del equipo que lo hace posible, su servidor y amigo Jorge Esparza Carlo, damos las cumplidas gracias por su atención. Invitación cordial y muy atenta para que diariamente a partir de las 5 de la mañana nos sintonice. Por hoy es todo, pero continúe con nosotros, no le cambie. En unos minutos más estará con ustedes Juan Arturo Salinas. Que Dios nos bendiga.